cómo está diseñado el ser humano, cómo fuimos creados los seres humanos. Entonces, para esto, para ser médicos sobre todo y ser cirujanos, tenemos que conocer la anatomía tridimensional de toda la pared abdominal, sobre todo manejar la anatomía descriptiva, la anatomía radiológica y sobre todo la parte funcional. Entonces, en esta imagen vamos a ver el esqueleto humano. Imagínense, tenemos acá la cabeza y el cuello. El cuello, imagínense, el cuello solamente soporta la columna cervical. Pero esta columna cervical, como ven en esta otra imagen, el cuello se va a cubrir, esos huesos se van a cubrir de tejidos. En este caso, tejidos de músculos. En este caso tenemos el esternocleidomastoideo en la parte cervical. Luego tenemos los hombros, los pectorales, ¿no? Y el tórax. Si ustedes ven en este esqueleto humano, van a ver que el Doctor, tórax, la parte... ¿Me escuchan? disculpa la interrupción. Las diapositivas no están movilizándose. Ah, no se movilizan las diapositivas. Uy, caramba. A No. ver. Puede volver a intentar a compartir. A ver, voy a intentar nuevamente, a ver. A ver, avanzan las diapositivas acá. Sí, ahora se ve la segunda diapositiva, la tercera. Perfecto. O sea, cuando las pongo en grande parece que no avanzan, pues bueno, ya. Pero más o menos acá entonces vamos a ver, como les decía, el esqueleto humano y acá tenemos ya un ser humano con todas las cubiertas, ¿no? Entonces, en la parte cervical, como vimos, lo único que soporta la cabeza es la columna cervical. En la parte torácica tenemos la jaula torácica y si ustedes ven desde la última costilla, los rebordes costales derecho e izquierdo, y tenemos la espina ilíaca anterosuperior, en este caso los ilíacos, van a ver que la columna dorso-lumbar queda prácticamente desnuda. Lo único que soporta, digamos, es la columna en esta parte. Y justamente acá tenemos la parte abdominal. Acá en esta otra figura vemos ya que está cubierto por músculos. Entonces, eh, el esqueleto humano se va a cubrir, toda esta zona se va a cubrir de músculos anteriores y posteriores. Les pongo esta figura porque realmente el abdomen, si ustedes ven, no tiene pues más que como soporte la parte muscular. Cuán importantes son los músculos y sobre todo la parte tendinosa, que es la estructura tal vez como una coraza que cubre el abdomen. Bien. Desde la introducción de la cirugía laparoscópica, grandes incisiones han sido reemplazadas por pequeñas incisiones con la finalidad de reducir el traumatismo de la pared abdominal. Han visto que el abdomen pues es columna vertebral y más que todo es tejidos musculares, tejidos tendinosos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la anatomía de la pared abdominal, ¿no? Entonces, básicamente conocer en la parte anterior del abdomen tenemos el músculo, el famoso recto mayor anterior del abdomen, que tiene sus inserciones desde el pubis hasta, digamos, hasta los arcos costales.
Acá como vemos, esta es la jaula torácica y el recto mayor del abdomen, derecho e izquierdo, que están separados por la línea alba. La línea alba, que es una estructura tendinosa. Bien, entonces lo que tenemos en esta clase básicamente es la pared abdominal y vamos a irnos a la región inguinal. En la región inguinal es importante conocer la anatomía, los orificios interno, externo, la parte muscular y sobre todo para reconocer si una hernia es directa o indirecta, ¿no? Entonces, en este caso tenemos acá la espina ilíaca anterosuperior, tenemos acá el tubérculo púbico. Son los puntos claves que ustedes, chicos, deben conocer cuando vean a un paciente. En primer lugar, tocar con las manos la espina del pubis o el tubérculo púbico que está en esta zona, que es la parte medial. Luego se van a la espina ilíaca anterosuperior. Trazan una línea de la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina del pubis, ¿no? Esa línea es clave, porque más o menos a 2 traveses de dedo de acá hacia esta zona vamos a encontrar el arco del transverso. Esto nos sirve de guía para ver también en esta zona, para que ustedes puedan tocar el anillo interno y el anillo interno, porque el externo no lo van a ver. El anillo interno, si ustedes ven la línea media que es esta, el anillo interno está en la parte más externa del cuerpo. Entonces se llama anillo interno, o desde el punto de vista mirando anatómicamente sería externo, profundo o externo. Y el anillo superficial o externo, para afuera, porque sale afuera, llamado también interno. No se hagan problemas con eso. Este es el anillo profundo y este es el anillo superficial. Siempre hay confusión en eso. Entonces, las hernias directas son por defecto a nivel del anillo externo en esta zona, sobre todo en este punto débil que es el triángulo de Hesselbach. Pero las hernias de tipo indirecto, que son congénitas, salen a través de este anillo profundo, anillo interno profundo, anillo profundo, mejor vamos a hablar de anillo profundo y superficial para no confundirnos. Bien, por acá tenemos el ligamento inguinal, y los músculos, acuérdense que es como un pantalón. Tenemos de afuera hacia adentro las fibras del oblicuo mayor que van, digamos, en ambos lados. A ver, tenemos el oblicuo mayor, por debajo del oblicuo mayor está el oblicuo menor en el sentido inverso, por debajo del oblicuo menor tenemos el transverso, y por debajo del transverso tenemos la fascia transversalis, y más adentro tenemos ya el peritoneo. Bien, esta zona inguinal, a veces por más dibujantes que hagan, es difícil de que puedan, digamos, hay que tener mucha imaginación, chicos, porque no es tan fácil esta parte. Entonces, pero lo que deben conocer es yendo de afuera hacia adentro, los planos del abdomen. Tenemos en primer lugar la piel. Debajo de la piel, en la zona inguinal, tenemos el tejido celular subcutáneo. Tenemos una fascia, la fascia de Camper, luego la fascia de Scarpa, luego tenemos la aponeurosis del oblicuo mayor, el músculo oblicuo mayor, tenemos luego la aponeurosis del oblicuo menor, los músculos del oblicuo menor, y por debajo tenemos la fascia transversalis y luego ya tenemos el peritoneo. Esas son las capas clásicas que todo ser humano tiene. Bien, entonces vamos a ver, vamos con la siguiente. Entonces lo que nos importa en esta clase de hernia inguinal, lo que nos importa básicamente son el oblicuo. Acuérdense que al medio, en la parte media del abdomen, en esta parte tenemos
tenemos la línea media, tenemos acá en la parte media y laterales el músculo, acá, vamos a ver acá. Acá tenemos el recto mayor anterior, derecho, izquierdo, la parte anterior. Ahora estamos en la parte lateral, En la parte lateral acá tenemos el músculo oblicuo, el oblicuo externo o llamado oblicuo mayor. Por debajo está el oblicuo menor, por debajo está el transverso, por acá tenemos la fascia transversalis y acá tenemos ya el peritoneo. Perfecto. Esto es importante, digamos, cómo está cubierta esta zona, en zona inguinal sobre todo, ¿no? Por este costado tenemos los vasos epigástricos y el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, esto es lo que va a formar el triángulo de Hesselbach, que está limitado por los vasos epigástricos, el ligamento inguinal y el borde del recto mayor anterior del abdomen. Por esta zona, por este defecto va a salir, digamos, las hernias de tipo directo, que son frecuentes en gente de mayor edad. Bien. Entonces, si acá en este caso, por ejemplo, vamos a ver, este es el abdomen con el contenido intestinal. Acá tenemos el músculo recto anterior del abdomen, que termina, si ustedes ven acá en esta zona, ese recto va a terminar a nivel de casi de una línea recta de la espina ilíaca anterosuperior que va a ambos lados. Ahí termina el músculo recto mayor en la línea arcuata, se llama la línea arcuada o arqueada. Bueno, acá tenemos el intestino. Este es el anillo profundo de donde sale la hernia de tipo indirecta, ¿no? Este es el canal inguinal. Y acá tenemos el anillo superficial y las hernias directas que nacen a través del triángulo de Hesselbach. Bien. El contenido del cordón espermático, acuérdense que el cordón tiene los vasos espermáticos, la arteria, la vena espermática y el conducto deferente. Bien, en la mujer el contenido es el ligamento redondo del útero. Es importante diferenciar, pregunta de examen, que es diferente, ¿no? El contenido, digamos, en el varón es el cordón espermático y en la mujer es el ligamento redondo del útero. Eso en primer lugar. Entonces el tratamiento es por eso que decía, ¿no? El tratamiento, digamos, en cuanto al varón, si uno hace una lesión iatrogénica del cordón espermático, ese paciente va a quedar sin descendencia. En cambio, el ligamento redondo no da tantos problemas. Hay cirujanos que dicen, bueno, es un paciente que tiene 60 años, ya no tiene uso el cordón espermático. No, siempre hay que respetar los elementos del cordón espermático. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en cuanto, digamos, al contenido, el cordón espermático posee tres fascias: espermática interna, la cremastérica y espermática externa. Acá hay una cosa muy importante, chicos, que es el músculo cremaster acá. Este cremaster es un músculo bien delgadito, pequeño, que se contrae fácilmente y es fácil de dañar muchas veces. Siempre hay que, anatómicamente, cuando uno hace una hernioplastia o herniorrafía, respetar este músculo cremaster y cortar. Es un músculo muy delgadito, muy fino, digamos, ¿no? Luego tenemos, después del músculo cremaster, tenemos el conducto deferente en varones, la arteria del conducto deferente, la arteria espermática o testicular, la arteria cremastérica, el plexo venoso pampiniforme, las fibras nerviosas autónomas. Tenemos el ramo genital del nervio genitofemoral, o también le llaman el abdómino genital. Y esto causa mucho dolor postoperatorio cuando uno no respeta estos nervios. A veces hay que separarlos. Pero si no se lleva, como dicen, el nervio abdómino genital, el paciente va a tener dolor postoperatorio por mucho tiempo. Tenemos vasos linfáticos y tenemos vestigio del proceso vaginal de la túnica vaginal testicular y el nervio ilioinguinal.
En mujeres tenemos el ligamento redondo del útero y el nervio ilioinguinal. Bien, eso digamos en cuanto a la diferencia entre el varón y la mujer. Entonces, acá en esta diapositiva vamos a ver acá vamos a ver la hernia inguinal directa, la indirecta, la femoral y la hernia mixta o en pantalón también. Acuérdense siempre, y lo repetimos mil veces, siempre preguntan, graben, esas son preguntas clásicas de hernias. Siempre vienen una, dos, tres preguntas para el examen de residentado, para el INAM. Siempre preguntan. Y a veces repiten la misma cosa, ¿no? La hernia inguinal directa protruye a través del suelo a nivel del triángulo de Hesselbach, medial a los vasos epigástricos. La indirecta sale de la cavidad abdominal por el anillo inguinal profundo del conducto inguinal lateral a los vasos epigástricos. Puede llegar incluso hasta el escroto, como en este caso, en esta imagen van a ver que baja hasta el escroto, ¿no? Acá puede, a través de por la persistencia del conducto peritoneo vaginal, que es la hernia de tipo indirecto, puede salir el intestino delgado y ubicarse a nivel del escroto. Acuérdense, chicos, y es bueno también hacer un repaso, digamos, embriológico, ¿no? Hoy día teníamos clases prácticas con los chicos de mi grupo y hablábamos de las hernias de tipo indirecto en los niños, sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Entonces, eso cuando ustedes tengan su posta médica, donde ustedes laboran, hagan su serum, les van a llegar lactantes o recién nacidos que tienen un defecto en la zona inguinal. Embriológicamente, digamos, el descenso o el cierre del conducto peritoneo vaginal, por donde acuérdense que sale el famoso gubernaculum testis, que es el que va a ubicar en los varones, va a ubicar el testículo en la bolsa escrotal. Entonces, eso debe cerrarse más o menos al momento del parto, ¿no? Se dice que casi un 40% hasta un 60%, ya cuando nacen, se cierra ese conducto peritoneo vaginal. Pero, como le decía a los chicos de práctica, a veces demora hasta un año en hacer el cierre de ese conducto peritoneo vaginal. Y un tema controversial entre los cirujanos pediatras y también los cirujanos generales es, entre ellos mismos, si tienes un lactante que tiene una hernia inguinal, ¿se opera o no se opera? ¿Cuándo se debe operar un lactante? Entonces hay dos grupos de pensamiento en este caso, ¿no? No dudamos que se debe operar si es que el paciente, ese lactante, tiene una hernia estrangulada o tiene una hernia encarcerada. Entonces, porque a veces por el llanto de los bebés, de esos lactantes, hacen de que, por el llanto, por ese esfuerzo del llanto, que se hinchen los testículos y salga el bulto a nivel inguinal. Y a veces ese bulto les causa también mucho dolor cuando ya no se reduce. O sea, también puede haber incarceración o estrangulación en lactantes. En ese caso sí se debe hacer un tratamiento quirúrgico, así tenga un mes de nacido, 2 meses de nacido, en cualquier instante se debe operar porque se va a morir si es una hernia estrangulada, cuando se mete un gas intestinal, ese lactante va a fallecer. Entonces se debe operar cuanto antes. Hay otro grupo de cirujanos, pediatras que dicen, bueno, yo espero que si no tiene molestias, no está estrangulado, que le sale el bultito, yo espero que pase de los 5 kilos, dicen algunos, otros dicen 10 kilos, y cuando cumpla el año, porque tengo un año para que se cierre ese conducto peritoneo vaginal, y lo programo cuando tenga pues 8 kilos más peso y esté en mejor estado, lo opero, digamos, pronto. Si ustedes revisan la literatura, también van a encontrar probablemente el tratamiento laparoscópico en lactantes que el año 2023 estaban haciendo en Europa, ¿no? Y ante eso había un gran problema porque estos lactantes recién nacidos y sobre todo a veces
se presentan las hernias en lactantes de bajo peso. Bajo peso cuando es menos de 1500 gramos. ¿Y qué sucedía? Así como no tienen, digamos, un desarrollo, un cierre del conducto peritoneo vaginal, también ese pulmón aún tiene problemas. Y ese pulmón que está recién saliendo a la vida, ustedes le ponen anestesia general porque si ese tratamiento laparoscópico tiene que ser con anestesia general y le hacen herniotomías, porque no se hace hernioplastía en niños, nunca hernioplastía, sino herniotomía, ligadura alta del saco, por vía laparoscópica. Y bueno, esto está aún en pañales, lo van a leer probablemente ustedes, pero es bueno que sepan que sí, en algunos lugares ya están haciendo, no es el gol estándar, lo mejor, lo que queda hasta este momento es la cirugía abierta en las hernias inguinales en los recién nacidos. Bueno, hemos llegado a este punto porque justamente estábamos hablando de las hernias indirectas por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Tenemos las hernias femorales, que también depende para su desarrollo de un defecto en la fascia transversalis y el saco peritoneal pasa bajo el ligamento inguinal y medial a los vasos femorales hacia la región femoral. También tenemos las famosas hernias mixtas. Van a escuchar también cuando el cirujano sale, dice tenía una hernia en pantalón. Cuando coexiste una hernia inguinal directa con una indirecta. O sea, ambos. Es interesante estas hernias mixtas. En este caso también funciona colocar una malla, la técnica de Lichtenstein, que ahorita vamos a llegar. Bien. Bien, entonces, esta diapositiva es bueno que ustedes desde ahora conozcan las famosas líneas de Langer. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vamos a agarrar a ver esta imagen, la tercera imagen, donde las líneas de Langer nos indican dónde el cirujano debe incidir. En la parte abdominal son mejor las incisiones transversales porque las líneas de Langer son transversales. Si ustedes hacen una incisión longitudinal, van a tener más problemas en cuanto al cierre y mayor riesgo de que estos pacientes hagan dehiscencia, eventraciones, porque siempre que hagan una cicatriz, siempre hay que seguir las líneas de Langer. Esta figurita, ténganla siempre presente. Porque, por ejemplo, cuando estén en su serú, les va a llegar un paciente, por ejemplo, con una herida acá en el muslo posterior, este paciente está volteado, una herida vertical acá en este lado. Entonces, si ustedes saben que las líneas de Langer son transversales, a veces una herida vertical hay que transformarla en una herida transversal para que pueda cicatrizar. Es por eso que las heridas, sabemos que las heridas de la rodilla para abajo, estas heridas de acá para acá, cicatrizan más o menos una mordedura de perro, por ejemplo, 3-4 meses, justamente por dos motivos. Si son verticales, no van a cerrar fácilmente. Y sobre todo por la bipedestación del ser humano, las heridas de rodilla para abajo demoran porque la circulación no es tan buena por la bipedestación. En cambio, una herida del brazo cicatriza en 3 semanas. Una herida de la rodilla para abajo, 3 meses. Cuando tengan un paciente que les viene a la consulta, o donde ustedes estén en Chongos Bajo o Asicancha haciendo su serum, ¿no? Le mordió el perro en la pierna, le ha hecho un hueco, entonces ustedes lo curan la primera semana, segunda semana, y no mejora. El paciente le va a decir, doctora, ya son 2 semanas y sigue igual y está peor, se ha infectado, que esto, que lo otro. Ustedes le dicen, miren, las heridas de rodilla para abajo van a demorar 2-3 meses. Porque los va a abandonar a ustedes. Dice, no, la doctora no sabe, o el doctor no sabe porque lo está curando ya 3 semanas y está peor, está igualito. Si tú le hablas y le dices que eso va a demorar 3 meses, ya, tranquilos, van a estar esperando. Conversarle porque ustedes conocen que esto demora. Bueno, ese un paréntesis porque estaba esa diapositiva ahí. Bueno, vamos a continuar con la hernia inguinal. ¿Qué cosa es una hernia inguinal, no? ¿A qué se refiere? ¿Qué es una hernia? Una hernia, realmente, pues, si definimos, ¿no? Es la protrusión de un contenido abdominal
es la salida de, digamos, de, de un contenido, pero de un orificio anatómicamente constituido. Eso es importante. O sea, tiene que haber un defecto anatómico. Por ejemplo, tenemos el ombligo. Y ese es un, si hay un defecto en el ombligo sería hernia umbilical. Cuando hay una persistencia del conducto peritoneo vaginal ya tenemos el defecto anatómico, ¿no? Es diferente a que yo tenga una incisión y se produzca una hernia en una incisión. Entonces, es un estado patológico en el que algunos órganos contenidos en la cavidad abdominal pueden salir fuera de la misma a través de alguno de los orificios naturales existentes en su pared. Ojo, esa palabrita naturales o también que anatómicamente tenemos. Bien, entonces esa es la definición de hernia inguinal. Hernia viene del griego hernios. ¿Qué cosa es hernios? Protuberancia, ¿no? Y 5% de la población dice tendrá una hernia de la población abdominal. 75% de todas las hernias son inguinales y 5% son crurales. Esto siempre también les gusta preguntar en los exámenes de admisión, ¿no? Les gusta hablar de porcentajes, ¿no? Preguntan, dice, el 50% de las hernias son inguinales y el otro 50% son crurales. Falso. Las crurales son bastante raras, son más frecuentes en mujeres y solo se presentan en un 5%. 2/3 son indirectas, completamente de acuerdo. Pregunta de examen, dice. Más frecuentes son las hernias de tipo directo y en ancianos. Falso. 2/3 son de tipo indirecto. Varones 25 veces más riesgo. Correcto. Las indirectas a directas, la relación son 2-1 en varones. Correcto. Las directas son muy poco frecuentes en mujeres. Correcto. Pero también habría que añadir acá que las indirectas y las directas son más frecuentes en el lado derecho. Bien, ¿cuáles son las partes de una hernia? Tenemos en primer lugar el saco, luego el contenido herniario y tenemos el anillo herniario. Esto es importante. Con el tiempo, esto ha cambiado muchas veces porque antes teníamos que hacer el tratamiento del saco, tratamiento del contenido del saco, tratamiento del anillo, ¿no? Entonces ahora esto ha cambiado un poquito, pero es bueno que la hernia tiene saco, contenido y anillo, correcto. Cuando hablamos del contenido herniario, cuando es una hernia de tipo indirecta, muchas veces el contenido es de la cavidad abdominal. Tenemos generalmente el epiplon, que es el que se mete en estos orificios, el epiplon. Y el epiplon muchas veces va a jalar al intestino delgado. Generalmente es el ileón terminal. Y muchas veces también hemos tenido casos que hemos hecho una hernioplastia y hemos encontrado como contenido herniario, hemos encontrado el apéndice, chicos, el apéndice secal, contenido del saco como apéndice secal. Bueno, esos son casos bastante raros, ¿no? Cuando se mete dentro del contenido herniario, digamos, el apéndice secal, bueno, a esa le llaman la famosa hernia de Amiens. Amiens se llama, seguro lo van a leer en la literatura, la hernia de Amiens. Cuando en una hernia inguinal coexiste con una apendicitis aguda, la hernia de Amiens. ¿Les gusta preguntar también eso de la hernia de Amiens? Bueno, y acá pasamos un poquito ya a lo que habíamos estado conversando sobre la embriología. En la 8ª semana, a los 2 meses, el conducto peritoneo vaginal se abre en conducto inguinal. Al nacer, 60% está abierto en el primer mes, miren, 60%, ¿no? Y 1 de 4 varones adultos, más frecuente en varones. Bien, el conducto inguinal tiene una longitud aproximada de 4 centímetros. Y está a 2 a 4 centímetros por encima del ligamento inguinal. Cuando ustedes entregan una operación de hernia,
¿Cómo van a distinguir el ligamento inguinal? ¿Cómo se ve? Se parece al dorso del pescado, es de un color medio blanquecino, blanco, azulado, brillante. El ligamento inguinal es doble, se parece, como digo, al dorso del pescado. El anillo inguinal interno o profundo y externo superficial. Tenemos qué cosa contiene el cordón espermático y el ligamento redondo en mujeres. El cordón espermático tiene lo que cubre, digamos, al cordón, el primero, el cremaster, la arteria testicular, el plexo venoso, el nervio genitofenoidal deferente, vasos cremastéricos, linfáticos, conducto peritoneo vaginal. Bien, ¿cuáles son los límites del conducto inguinal? Por la parte anterior tenemos la aponeurosis del oblicuo mayor. En la parte posterior, el 75% de la pared está limitada lateralmente por la aponeurosis del músculo transverso y la fascia transversalis. En la región medial, por la aponeurosis del oblicuo menor. En la parte superior tenemos, en la parte medial, fibras arciformes del borde inferior del oblicuo menor y aponeurosis más fibras del transverso. En este caso, el tendón conjunto en el 5 a 10%. En la parte inferior lateral tenemos el ligamento inguinal, el ligamento pupar y el ligamento lacunar de Gimbernat. Realmente esto es bastante teórico, pero cuando entren a quirófano y lo van a ver, o tendríamos que agarrar un atlas para poder, digamos, también diferenciar. No se preocupen, chicos, eso poco a poco lo van a... Hay datos que ustedes deben saber. Esto ya es un poco de técnica quirúrgica también. Los límites del conducto femoral tenemos anterior, la cintilla iliopubiana, posterior, el ligamento de Cooper. El Cooper, acuérdense, el ligamento de Cooper es el más grueso, es de periósteo. Es bien duro el ligamento de Cooper. Es por eso que cuando Anso McVeigh hizo una técnica pues hace muchos años y dijo, para que no recidive una hernia, hay que coger el ligamento más duro que tenemos en la zona inguinal, que es el ligamento de Cooper, que casi es como periósteo, y eso lo juntamos con el tendón conjunto y con eso nunca más hernia. La técnica tuvo mucho éxito durante muchos años, pero empezaron las recidivas, porque había mucha tensión. Ahí es donde viene el término de que las hernias deben ser con poca tensión. Y pasó McVeigh, que fue una de las mejores en su época. Primero fue Bassini, después McVeigh, y actualmente ya no se usa. Por la parte lateral tenemos la vena femoral y en el vértice la espina del pubis. El punto de referencia, chicos, siempre que vean hernias, es la espina del pubis. Espina del pubis, espina ilíaca anterior superior. Dos traveses de dedo hacia la parte interna, ahí van a encontrar el anillo profundo. Si ustedes cierran el anillo profundo y lo hacen empujar al paciente, no va a salir ningún tipo de hernia. Esa es una hernia de tipo indirecta. Si ustedes presionan el anillo profundo y digamos no sale nada y van soltando poco a poco, cuando sueltan sale la hernia, es de tipo indirecto. Esa maniobra es muy simple de hacer, muy fácil, para poder diferenciar antes de operar si es una hernia directa o es una hernia de tipo indirecta. Entonces, si es una indirecta, el contenido herniario protruye por el anillo inguinal interno. ¿Y cómo lo encuentran ese anillo inguinal interno? A dos traveses de dedo al costado de la espina ilíaca antero-superior hacia el lado interno. En cambio, la directa, el contenido protruye por la pared posterior. Si ustedes cierran este anillo interno y sale, es una hernia directa. Las femorales están por debajo de la línea inguinal. Y las por deslizamiento, 8% de inguinales, raro antes de los 30 años, 20% después de los 70 años. Realmente son bastante raras estas famosas hernias por deslizamiento. Bien. La clasificación de las hernias. El año 1991, Nijhuis, tal como se escribe, describe una clasificación basada en criterios anátomo-funcionales del estado del anillo inguinal profundo y de la pared posterior, donde considera no solo los tipos anatómicos de hernia, sino también aspectos clínicos como la recurrencia y al reparar cada tipo de una forma diferente,
aplica el criterio técnica quirúrgica individualizada. Eso es importante. Ese criterio no solamente se usa en hernias. La técnica quirúrgica individualizada lo usamos también cuando operamos, digamos, quistes hidatíricos, pulmonares, hepáticos. Cada paciente es diferente, porque tiene diferente localización, igual que en las hernias. Hay hernias directas, indirectas, en pantalón, en fin. Entonces, cada paciente es diferente. Y técnicamente les comento, chicos, es bastante difícil a veces diferenciar en un paciente obeso. Imagínate un paciente de 120 kilos con una hernia inguinal. Un paciente con 120 kilos con obesidad mórbida y con hernia, donde tú vas a encontrar que los tejidos, sobre todo las fascias aponeuróticas, están laminadas, no se encuentran estructuras, digamos, todo es laxo, laxo. Y estos pacientes muchas veces hacen recidiva. Tanto así que es un gran problema cuando uno va a hacer una reparación de una hernia en un paciente obeso con obesidad mórbida sobre todo, ¿no? Tal vez en estos casos yo preferiría, si es un paciente con obesidad mórbida, usar una técnica laparoscópica extraperitoneal, un TEP. Un TEP. Por dentro le pongo una malla, una cortina y punto, cierro todos los defectos por dentro. Porque hacer cirugía abierta con incisiones es mucho más dificultoso. Esa es mi experiencia también, porque en la clase nos piden también, aparte de la teoría que tenemos, cada cirujano debe dar su experiencia para que ustedes también vayan acumulando y consultando con otros cirujanos qué experiencia tienen al respecto. En esta clasificación de Nyhus tenemos el tipo 1, que es la hernia inguinal de tipo indirecta, pequeña, con un anillo profundo prácticamente normal. Entonces, esta clasificación de Nyhus es muy importante, les gusta preguntar en los exámenes, ¿no? Esos están de moda estos nombrecitos. Entonces, cuando es una hernia inguinal indirecta pequeña, ¿dónde lo vamos a encontrar esto? Por ejemplo, es un niño que tiene pues 1 o 2 añitos de edad, que tiene una hernia indirecta pequeñita, que las justas protruyen, ¿no? Que el cirujano pediatra dice, no, hay que observarlo, que cumpla sus 15 años a ver si desarrolla su hernia, no lo opera, pero ahí está, tiene un anillo profundo normal, es el tipo 1. El tipo 2 es una hernia inguinal, nuevamente indirecta, pero ya mediana. Mediana mayor de 2 centímetros con un anillo profundo dilatado, sin daño de pared posterior ni desplazamiento de vasos epigástricos. En esta hernia inguinal indirecta mediana tipo 2, ya ahí sí hay que hacer ya un tratamiento quirúrgico. La hernia tipo 3, cuando hablamos del Nyhus, dijo tipo 3, vamos a dividirlo en 3A, 3B y 3C. Entonces, la 3A es una hernia inguinal de tipo directa, ¿correcto? La 3B es la hernia inguinal indirecta grande, con un anillo profundo muy dilatado, con daño de la pared posterior y con desplazamiento de los vasos epigástricos, ¿correcto? Y la 3C es la hernia crural. La 3C es la hernia crural, correcto. Y la 4, la clasificación dice 4, donde tenemos la hernia recurrente. Acá incluyen la recurrente cuando ya han sido operados. Entonces tenemos A, B, C y D. La tipo A, 4A, es una hernia directa, recurrente. La 4B es una hernia indirecta, recurrente. La 4C, hernia crural. Y la D, la combinada o mixta. De todo este cuadrito, la pregunta que siempre hacen y nunca se olviden es, te ponen, ¿no? La clasificación de Nyhus, la 3B. Esa es la que me gusta preguntar. La 3B, que es la hernia inguinal indirecta grande, con anillo profundo muy dilatado, con daño de pared posterior y desplazamiento de vasos epigástricos. Esa es una fija que siempre preguntan, la 3B sobre todo. ¿Ya? Bueno. Luego tenemos que por qué son las causas, ¿no? Chicos, quiero ser sincero con ustedes, estas láminas, estas diapositivas las he pirateado, me han gustado porque son bastante claras, me gustan tan resumidas, y para sacar esto he tenido que leer un montón y bueno, escoger cuál es la mejor.
porque tampoco era dable, sí, agradezco al que ha hecho esta diapositiva, que está interesante porque está casi completo. Las causas de herniación inguinal tenemos la tos, en primer lugar, los fumadores, acá son los que fuman muchas veces, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes obesos, pacientes que hacen esfuerzos, ¿no? Que tengan estreñimiento o que tengan prostatismo. Igual, en la práctica de la mañana con los chicos de mi grupo conversábamos, ¿no? ¿Qué operas primero? Es un paciente que tiene 70 años y que tiene hipertrofia benigna de próstata y tiene su hernia inguinal. El paciente cada vez que va al baño al miccionar, siempre el globo que tiene o la masa que tiene en la zona inguinal protruye. Entonces, ¿qué se opera primero? ¿Lo operas primero de la hernia o lo operas primero de la próstata? Eso es motivo a veces también de controversia entre los cirujanos y los urólogos. El urólogo dice, me llama Javier, ¿sabes qué? Opéralo porque tiene una próstata un poquito grande, pero primero opéralo de la hernia. Otra vez me dice Javier, ¿qué te parece si lo operamos en forma simultánea? Tú haces la parte de la hernia con la misma anestesia, yo me encargo de la próstata. En forma simultánea hacemos una prostatectomía con una hernioplastia con malla. También lo hemos hecho. Y ahora, en cambio, ya hay métodos para hipertrofia benigna de próstata. El doctor Carlos Altés en la Clínica Ortega ha comprado pues con rayo láser, ¿no? Un aparato que le ha costado como $2 millones. Bueno, con eso prácticamente se hace la prostatectomía por vía endoscópica, ya prácticamente no se corta a nadie, ¿no? Y es un tigre porque saca la próstata con rayo láser y luego yo lo opero de la próstata. Entonces, preferible primero cuando hay estas dos patologías, hernia y una hipertrofia prostática, mejor primero la próstata y luego se opera de la hernia. Tratar el estreñimiento. El paciente puja y tiene su hernia. El embarazo también, digamos, es otra de las causas, ¿no? De hernias. Sobre todo cuando hay hernias de tipo umbilical. Tenemos que tener cuidado con los recién nacidos con bajo peso al nacer, que hablamos de 1500 gramos. Generalmente hay las hernias de tipo indirecta, se van a presentar en recién nacidos prematuros, ojo, prematuros. Y ahí es donde los cirujanos pediatras dicen, no me importa la edad de este prematuro, tiene un mes prematuro, pesa 3 kilos, igualito lo voy a operar, porque esa hernia se puede estrangular o se puede encarcerar, mejor lo opero, no me corro ningún riesgo. Lo felicito porque también es un buen criterio, es un buen criterio. Antecedentes familiares de hernia. Cuando hay ascitis, si el paciente tiene ascitis, es probable que ese paciente con ascitis tenga pues un problema de hipoproteinemia, probablemente por una cirrosis hepática, ¿no? La posición erguida también es un factor de riesgo, pacientes que están parados horas de horas. Yo trabajé en el hospital de policía de Lima cuando era residente y teníamos policías que venían pues en mancha, ¿no? Con sus hernias inguinales de tipo directo, por la posición. Cuando, digamos, el tejido conectivo también no está bien, cuando hay desnutrición, sobre todo, aneurismas arteriales, el tabaquismo, ¿no? Entonces, hablando del tejido conectivo, a veces de la desnutrición, hay cirujanos que dicen, mira, ¿sabe qué? ¿Cuánto tiene de albúmina? Tiene 2.8, 2.5. No lo opero. Lleva la albúmina a 3.5. O sea, siempre pensando también en el estado nutricional del paciente para hacer cirugía, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de aquellos pacientes que tienen una hernia? Les van a llegar pacientes, sobre todo esto se ve en el campo, ¿no? Eso en los pacientes agricultores. Justo hoy día en la consulta viene un paciente también de la chacra, viene porque ha hecho un esfuerzo hace 3, 4 días, un esfuerzo grande, y le sale un bulto en la ingle, 4 días de enfermedad. Le sale un bulto en la zona inguinal que le causa un dolor intenso. Un dolor intenso. El paciente tiene 60 años, luego de esfuerzo. Y, y le pasó, y luego ahora viene porque le pasó el dolor. Viene con una ecografía que dice hernia inguinal encarcerada. Cuando lo examino, no me parece una hernia.
Lo examino, la ecografía, no encuentro el testículo derecho. Encuentro el izquierdo y el testículo derecho, la bolsa escrotal vacía. Y ese bulto no es una hernia inguinal que está encarcerada, es el testículo que se atrapó en la zona inguinal. Y si le dolió mucho a este paciente, probablemente ha hecho una torsión parcial del testículo. Muy importante, digamos, tener en la mente también la clínica, porque una hernia que se estrangula, cuando hay compromiso vascular, no para hasta que lo operes. No va a parar. Ahora, cuando se encarcera, puede el paciente tener pues el defecto herniario con un contenido, pero si tú palpas y encuentras la bolsa escrotal vacía, sin un testículo, se comporta como si fuera una criptorquidia. O sea, no hay descenso ese testículo del lado derecho. O también hay testículos en ascensor, que suben y bajan los testículos del lado. En el lado derecho vemos con mucha frecuencia eso. Bueno, entonces cuando hay un abultamiento en la región inguinal y le pides al paciente hacer una maniobra de Valsalva, un esfuerzo, toser, levantarse, caminar, aparece un bulto en la zona inguinal. Cuando se echa, desaparece. Aparece y desaparece. Y la tumoración es de consistencia blanda. Entonces, cuando ustedes hagan la historia clínica de un paciente con hernia inguinal, ponen tiempo de enfermedad 3, 4 meses. Paciente refiere un abultamiento en la región inguinal que protruye con los esfuerzos y cuando se recuesta se reduce el contenido. Y al examen clínico es una tumoración de consistencia blanda, reductible, ¿no? Entonces, eso hay que describir siempre en la historia clínica. Puede causar dolor o una pequeña molestia que no es, digamos, constante. Hay pacientes que tienen su hernia y no les duele nada, años de años con su hernia. Y por eso es que no se quieren operar. El paciente, para operarse, tiene que estar mal, tiene que estar con dolor, si no, no viene. Nuestra población acá en la Sierra Central no previenen los males. Entonces uno tiene que explicarle de que esa hernia que ahora no le duele, ¿no? Se puede complicar, se puede estrangular y que no espere a que se estrangule para poder operarse. El consejo de ustedes debe ser, tiene la hernia, opérese a la brevedad posible. Luego también puede haber parestesias. Al paciente hay que evaluarlo siempre de pie y de cúbito. Primero parado. Nunca lo echen de frente. Si viene con una hernia, primero paradito, ahí van a ver el bulto. Cuando se echa, desapareció el bulto. Entonces, eso tienen que revisar. Un dato clave, ¿cómo diferenciar una hernia inguinal de una hernia crural? Muy fácil. Ustedes saben el recorrido del ligamento inguinal, ¿no? De la espina del pubis hacia la espina ilíaca anterior superior, por ahí va a pasar el ligamento inguinal. Todo lo que está por debajo de la línea inguinal es crural, así de fácil. Pregunta de examen, siempre pregunta, ¿cómo diferenciar la hernia inguinal de una crural? La crural está por debajo del ligamento inguinal, punto, se acabó, 20, así de fácil. Ecografía. La ecografía tiene gran sensibilidad y especificidad, sobre todo, digamos, en buenas manos cuando tiene experiencia el ecografista, ¿no? Ecografías vemos en cada esquina en la calle Puno, que ya están, digamos, haciendo también gente que no son médicos, son obstetrices, sin desmerecer, ¿no?, la profesión de los obstetrices, pero no están diseñados o preparados para hacer ecografía. Esta es una labor básicamente médica. Un médico, sobre todo radiólogo, que ha hecho la especialidad en imágenes, es el que debe hacer la ecografía para hacer el diagnóstico. También se puede pedir, por ejemplo, a este paciente que vino hoy día a mi consultorio, le estoy pidiendo una tomografía de abdomen y pelvis. O sea, ¿qué tomografía le pides? Cuando hablas de tomografía para ver hernias, es mejor pedirle una tomografía de abdomen inferior y pelvis, para que veas todo y con contraste. Con contraste. Ahí vamos a ver exactamente si eso es un testículo, es una hernia, qué cosa es ese bulto que tiene. Porque vamos a pasar ahorita, van a ver cuántos diagnósticos diferenciales tenemos frente a una masa en la zona inguinal. ¿Qué complicaciones nos va a dar una hernia? La más grave es la estrangulación, que es
8 a 10 veces, digamos que se produce más en las femorales. Felizmente, las hernias femorales representan solo un 5%. Otra de las complicaciones es la obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal, ¿correcto? Bien. Y hablando de obstrucción intestinal, les comento un compadre mío, chicos, muy querido, ¿no? Justo papá de un alumno de medicina de nuestra facultad, de hace muchos años. Él es médico, ahora es especialista. Bueno. Él era mi compadre, él no quería operarse de su hernia inguinal izquierda. No, para mí nadie me toca. Él quería morir virgen sin que nadie lo opere, nada, absolutamente. Este pacientito un día viene, va a la clínica con una hernia estrangulada, con mucho dolor de emergencia, que se había metido prácticamente todo el ilion terminal, se había empaquetado en la bolsa escrotal. Más o menos tenía 12 horas, porque él no quería, intentaba reducirlo, se ponía todo, no quería, odiaba a los médicos, no quería operarse. Y al final le tocó un cirujano que estaba de turno, de guardia. En ese caso, cuando ya la hernia está estrangulada, ya te olvidas de hacer pues incisiones en la zona inguinal. La incisión tiene que ser una incisión mediana supra-infraumbilical, una sifopúbica desde arriba hasta abajo, abrir bien el abdomen, y hizo una resección intestinal grande, le sacó más o menos 60 centímetros, le hizo una anastomosis primaria, perfecto, ¿no? El cuarto día, le puso un dren, qué suerte que le puso un dren Penrose. El cuarto día sale una secreción media amarillenta. ¿Será un seroma? Un seroma, puede ser un seroma. ¿Qué cantidad? Es poquito. Bueno, ya el cuarto día no salió casi nada. Quinto día, todas las gasas, todos los apósitos manchados de un contenido intestinal, verdoso, amarillento. ¿Cómo se llama eso, chicos? Es una fístula intestinal por dehiscencia de la anastomosis que le habían hecho primaria. Paciente, ¿qué se hace en esos casos? Una fístula de gasto alto. Cuando hablamos de fístula, hablamos de fístulas intestinales de gasto bajo, menos de 250, medianos de 250 a 500 y altos de mayor de 500. Cuando es una fístula de gasto bajo, lo observas, no lo operas. De gasto medio, lo observas o lo puedes operar. Tienes dos caminos. Vas observándolo, se aumenta, ya pues lo operas, ¿no? Pero si es una fístula de gasto alto, 700, 800, 1000, opéralo. Entonces le hacen una relaparatomía a mi compadre. Al hacer la relaparatomía, lo único que queda es hacer una ileostomía. Abocar el hilio, ya no puede ser anastomosis, nada. Cierre del muñón distal, le cierran a más o menos 20 centímetros de la válvula ileocecal, cierran como un muñón para que el paciente defeque a través de la ileostomía. La ileostomía se complica, hace una dermatitis terrible la ileostomía, sale de la ileostomía y ya pasan. La ileostomía se debe hacer ya, más o menos dice la literatura, a las 6 semanas se debe hacer la reconexión o el restablecimiento del tránsito intestinal a las 6 semanas. Bueno, él pasó casi 2 meses, estaba aburrido con su ileostomía, de lo que no quería operarse este compadre, una operación tan simple, por una hernia tan simple, llega hasta la ileostomía. Y cuando le van a hacer el empate de la ileostomía, parece que el cirujano accidentalmente daña el vaso, un daño inadvertido del vaso. El paciente hace una hemorragia interna, acaba con una esplenectomía, el paciente se complica y fallece. El paciente se murió, mi compadre se murió. Y es por eso que, ¿qué moraleja podemos sacar de este caso, de mi compadre? Que no tuve de repente yo la suficiente fuerza para convencerlo de que tenía que operarse, antes que se complique. Y eso que yo le hablé de las complicaciones, era muy terco, él decía, a mí nadie me toca, yo voy a morir virgen, no quiero que me operen. Al final llega de emergencia, lo toca un cirujano que estaba de turno, viene otro y otro, hizo
toda la cadena de complicaciones. Esto les comento para que cuando ustedes tengan un paciente que tiene una hernia inguinal o una hernia umbilical o una hernia en cualquier parte, tienen que plantearle que se opere en forma programada, que no lo deje pasar. ¿Quién no hace esfuerzos? Generalmente se estrangula luego de los esfuerzos. Entonces, esta complicación de obstrucción intestinal es bastante mortal. Mortal, la mortalidad es altísima. Tengo muchos casos de una monja también que se murió de una hernia umbilical por no operarse, la monjita falleció. Muchos casos. Entonces, tengan ustedes que puedan hablarle al paciente para que debe operarse. Y acá tenemos, pues, como les decía, la lista del diagnóstico diferencial de una hernia. Tenemos el aneurisma o pseudoaneurisma de la arteria femoral, ganglios linfáticos, quiste sebáceo, hidradenitis, quiste del canal de Nuc en la mujer, varice de la safena, absceso del psoas, hematomas, ascitis. Afecciones malignas, tenemos el linfoma, el sarcoma retroperitoneal, las metástasis, el tumor testicular, con varicocele, epididimitis, torsión testicular, hidrocele, testículo ectópico, criptorquidia. Imagínense cuántos diagnósticos diferenciales. Y esto siempre es otra de las cosas que en el ENAM, en el residentado, preguntan. Siempre vienen una o dos preguntas. Este año vino sobre un quiste del canal de Nuc en la mujer, ¿no? Se dice, en la mujer se llama canal de Nuc al conducto peritoneo vaginal, en la mujer se llama canal de Nuc. Acuérdense que no los agarre por sorpresa con ese famoso canal de Nuc. Es la misma cosa, es el conducto peritoneo vaginal, pero que en la mujer le han bautizado como canal de Nuc. Bueno, nunca se olviden, eso siempre pregunta. En esta imagen vamos a ver acá tienen un saco herniario, ¿no? Un saquito herniario. Y luego acá han visto que lo han reducido y acá están colocando una malla de polipropilene, ¿no? Acá han puesto ya la malla de polipropilene. Esta es la técnica de Lichtenstein, que le ponen por encima, anterior, sin tensión. Le ponen solamente un punto, a veces hasta dos puntitos, porque la malla se adhiere fácilmente, no hay tensión y han reducido prácticamente la hernia. Y este paciente va a ir bien con esa técnica del Lichtenstein. Bien, eso digamos en cuanto a hernias. En realidad hernias es para pasarse 2-3 días conversando, pero ustedes van a tener la oportunidad de leer. Hay demasiada literatura. Yo como en clase teórica tengo que vertirles las cosas principales, mi experiencia y consejos. Básicamente, si no, nos pasaríamos días y días haciendo esta clase. Vamos a hablar de la famosa eventración. ¿Qué es la eventración abdominal? Entonces, la eventración es la protrusión subcutánea del contenido intraabdominal, pero como consecuencia de una intervención quirúrgica. También se le llama a la eventración hernia incisional. Prácticamente son sinónimos. Chicos, y acá quiero, digamos, que ustedes deben diferenciar bien. Yo veo a veces cuando hacemos las prácticas que los chicos confunden muchas veces términos, ¿no? Entonces, en este momento, ustedes tienen que diferenciar una eventración de una evisceración, una dehiscencia, ¿no? Eso es lo que tienen que diferenciar. Entonces, cuando hablamos de eventración, el requisito es que haya una cirugía previa. ¿Qué es la dehiscencia? Dehiscencia de los tejidos. Es un paciente probablemente que le han hecho una laparotomía. Entonces le han hecho una sutura por planos. Acuérdense los planos abdominales. ¿Cuántos planos? Tenemos 7 planos. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis del músculo, otra aponeurosis. Por debajo tenemos el peritoneo parietal, peritoneo visceral. Bueno, entonces cuando hay una dehiscencia, se refiere a la ruptura de la sutura. El cirujano suturó
y esos hilos volaron, pues probablemente el paciente ha tosido, había mucha presión intraabdominal o hecho un síndrome de hipertensión intraabdominal. La cosa es que volaron los puntos, entonces en este caso estamos hablando de una dehiscencia de la sutura. Y para que haya una dehiscencia de sutura, chicos, hay factores de riesgo. Cuando hay una dehiscencia de sutura, yo he tenido dehiscencia en pacientes cuando tengo que operar pacientes desnutridos. Es por eso nuevamente repito, tengo un paciente que tengo que operarlo de emergencia, no tengo otra opción, tiene 92 años y tiene albúmina 1.5, una viejita que se está muriendo. Hablo con la familia y le digo, solamente por el hecho de tener 1.5 de albúmina, hablo con la familia, le soy sincero y le digo, solamente tengo 50% de posibilidades que pueda salir con vida, tengo un 50% en contra, porque la paciente no está bien nutrida y es probable que la herida no cierre. Al decir que no cierre, estoy pensando ya que esta paciente puede hacer una dehiscencia por ese factor de riesgo edad y hipoproteinemia, hipoalbuminemia. Entonces cuando la familia ya sabe, me dan la autoridad, me dice doctor, a pesar de todo, opérela, ya veremos y bueno, te dan la autorización sobre todo, ¿no? Eso cuando hablamos de dehiscencia. ¿Y qué cosa es una evisceración? Evisceración ya es la salida de las asas intestinales a través de una herida quirúrgica. Y esto sí es una emergencia. Cuando ustedes, chicos, estén en su internado o donde estén, ha sido un paciente operado y en los apósitos van a encontrar contenido sanguinolento. Es uno de los datos claves. Están pasando la visita, pero ya no sale secreción serosa. Serosa es media amarillenta, ¿no? Grasosa. Pero cuando sale sangre por la herida operatoria, sale bastante sangre. Destapan. Lo primero que van a ver, asas intestinales que están afuera o el epiplom. En ese momento ustedes tienen que hacer una cirugía, probablemente hagan cirugía de control de daños ante una evisceración en un paciente postoperado. Entonces, para que se produzcan estos acontecimientos de dehiscencia, disceración, hay factores de riesgo, como les decía, pacientes de edad avanzada, pacientes operados de emergencia, sobre todo, esas obstrucciones intestinales, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes que estén en shock por alguna causa, ¿no? Entonces, eh, es importante el estado nutricional del paciente, ¿no? Bueno, tenemos entonces, a ver, ¿dónde estamos? Vamos a pasar acá. Bien, la gran mayoría de eventuaciones, chicos, son generalmente postoperatorias, pero también se menciona, y la literatura también lo menciona, por alteraciones de la pared abdominal provocadas por afecciones generales, infecciosas o nerviosas, raquitismo, obesidad, paludismo, tifoidea. Bien, también puede haber eventuaciones accidentales por heridas o por contusiones en el abdomen. Bueno, factores de riesgo para eventuaciones: aumento de la presión intraabdominal, inestabilidad hemodinámica, hipoproteinemia, cirugía de urgencia, infección de herida operatoria, anemia, edad, como ya les mencioné. Entonces, ahora también hay eventuaciones donde el cirujano tiene la culpa. Ojo, eso es importante. Cuando el cirujano hace suturas muy apretadas que causan isquemia y atrofia del músculo, o suturas de corta duración de absorción, dejando la herida debilitada. Justo nuestro colega, muy buen cirujano, el doctor Ciro Carguayanqui, él siempre recomendaba, chicos, decía, nunca hagan suturas muy apretadas. Siempre era su recomendación. Porque hay cirujanos que son muy agresivos, no, ajustan y cierran, pero con toda la fuerza. Suturas muy apretadas. Esa era la recomendación de nuestro colega. Asepsia del campo operatorio. Agujas exageradamente gruesas. La distancia del paso de los puntos, acuérdense, cuando ustedes, digamos, hacen puntos muy juntos, no dejan el espacio, lo que van a producir es una devascularización. Y esa herida se va a abrir, porque la distancia es muy corta. Entonces siempre darle generalmente entre punto y punto, más o menos de 0.5 a 1 centímetro. De 0.5 a 10 milímetros, ¿no? 5 a 10 milímetros ya. Perfecto.
También cuando no se afrontan los bordes adecuadamente, y también muchas veces ustedes que están haciendo ya clínica quirúrgica 4, técnica operatoria, los nudos deben ser cuadrados. Cuando el nudo no sale chueco, esa sutura, ese nudo se va a deshacer y por gusto están colocando, se va a soltar ese nudo. Los nudos tienen que ser derechos. Bueno, la causa más importante documentada de venturación es la infección, se eleva a 40%. Y la incidencia sin infección es del 3 al 13%. Bueno, esa es una literatura que encontré y lo pongo para que más o menos lo vean. Ahora, otro dato también, que las incisiones verticales son más proclives a eventrarse que las transversales. Lógicamente, por eso les puse las líneas de Langer, ¿se acuerdan? Esa diapositiva que les puse, para siempre seguir las líneas de sutura y preferir en abdomen las incisiones transversales. Antiguamente ustedes han leído, seguramente los han comentado, que había la incisión clásica de apendicitis aguda, la incisión de McBurney. Esa incisión de McBurney ya prácticamente ha quedado totalmente en desuso. Actualmente, la tendencia en apendicectomía, la tendencia de hacer cirugía mínimamente invasiva es la apendilap, apendicectomía laparoscópica, que ese es el gol estándar actualmente. Pero si estás en un hospital donde no tienes, digamos, laparoscopio y tienes que operar, ¿no? En ese caso, pues caballero, tienes que hacer una incisión transversa, la Rocky Davis. Una transversa en el abdomen pequeña, Rocky Davis, va perfectamente, el paciente se recupera rápido y hay menor riesgo de que te haga una eventración. Entonces, ahora hay factores referidos al posoperatorio, ¿no? Para que se produzca la eventración. Aumento de la presión intraabdominal, tos, vómito, distensión intestinal. Entonces se ha visto, hay estudios que mencionan que es más frecuente la eventración o hernias incisionales en pacientes que han cursado con hilio prolongado. Hablamos de hilio prolongado, acuérdense chicos, ¿cuándo es hilio prolongado? Más de 4 días, ¿no? 4 días que no restablece el tránsito intestinal. Entonces en este caso, este paciente puede con el tiempo hacer una eventración. O si es un tosedor crónico, el paciente, los vómitos también producen, a veces por vómitos, hay pacientes que vomitan y al final acaban eviscerándose. Tener mucho cuidado en el posoperatorio, chicos, con los vómitos. Mucho cuidado. Si vomita, es que hay un reflejo, es que el estómago está lleno de aire o algún contenido. Cuando el paciente te vomita, chicos, pónganle sonda nasogástrica, tengan el estómago vacío, pongan la aspiración, porque ese paciente que vomita va a acabar con un problema de la pared. Si no es una dehiscencia, es una evisceración. Entonces, el vómito es control del vómito con sonda nasogástrica. Bien. Tenemos las eventraciones agudas cuando el contenido intestinal atraviesa el plano peritoneal y músculo aponeurótico inmediatamente luego de la cirugía, alojándose en el plano tejido subcutáneo o a veces debajo de la piel. Bueno, esta es una eventración aguda, pero no sale, debajo de la piel se aloja, pero no hay abertura, no hay sangrado, nada. Entonces es una eventración aguda cuyo manejo muchas veces es volver a cerrar. Cuando es crónica, cuando los planos peritoneales y músculo aponeurótico se separan poco a poco, progresivamente, lentamente, generando una reacción en los tejidos como un saco fibroso hasta ubicarse debajo de la piel. Generalmente lo que vemos más son las eventraciones crónicas, pacientes que han sido operados de apendicitis, colecistitis o peritonitis, en los cuales vamos a encontrar una tumoración por debajo de la cicatriz, pero de pequeño tamaño. Cuando vuelve a los 6 meses ya no está ya de 5 centímetros, que era en mayo, está de 10, ya va creciendo. Y vamos viendo cómo es, le medimos con una regla y lo citamos para otra. Y si sigue creciendo, pues ese paciente con una eventación crónica tiene que ser operado, ¿no? Crónicas, el motivo de consulta sobre todo es una tumoración blanda que asienta sobre una cicatriz de la paratomía, como en esta foto, ¿no? Puede haber episodios de dolor local, ¿no? En esta zona, ¿no? Acá vamos a ver. Entonces, el diagnóstico básicamente acá es clínico. Acá ustedes se sacan la camisa, ¿qué tiene? Una eventración. Post incisión. Esta es una incisión.
Parece una Mercedes-Benz. Ajá, es una Mercedes-Benz. Es una una B invertida, ¿no? Parece Mercedes-Benz. Bueno, entonces es importante el examen clínico, que el paciente debe estar de pie para que aumente la presión intraabdominal. Lo hacemos toser y vemos si se reduce o no se reduce. Siempre hay que hacer maniobras suaves y van a encontrar un anillo herniario. Hay que ver qué tamaño tiene, las características de los bordes, es bueno, el tamaño del anillo, ¿no? Cuando es menor de 5 centímetros hablamos de una hernia pequeña. De 5 a 10 centímetros mediana y grande mayor a 10 centímetros. Entonces, esta figura les he puesto porque si tienen una eventración de 5 centímetros, a veces mejor es no operar, un tratamiento expectante. Esperamos, si es una mediana de 5 a 10 ya cirugía, y grande hay que hacer cirugía, una malla. En esto es un poquito también controversial. Hay cirujanos que dicen, si tiene una hernia de 5 centímetros pequeña en el abdomen, mejor lo opero de una vez antes que eso crezca. También puede ser un buen criterio, pero ningún paciente a veces dice, no doctor, no siento nada, no me duele nada, déjalo ahí, no me opere. Es lo que va a decir el paciente, ¿no? Entonces cuando ya tiene ya 10 centímetros, recién ahí buscan al cirujano, ¿no? Por ejemplo, acá ya tiene esta eventación tiene más o menos 15 centímetros, ¿no? Y hay que operar. Igual acá, ¿no? Acá ya tenemos acá una eventación grande, ¿no? Ahora, digamos, a ver, si es un paciente que tiene 90 años, con una eventación grande, con factores de riesgo, arritmia cardíaca y todo, ¿qué hacemos? Muchas veces acá hay que ver costo-beneficio. ¿Lo operamos o no lo operamos? Si lo opero, esos tejidos seniles, ancianos, no va a pegar, se va a volver a abrir. Hay muchos casos en los cuales solamente ya hacemos un manejo, digamos, conservador, le ponemos una faja, hasta que Dios lo recoja, ya no hacemos muchas veces cirugía. Hay que pensar bien también eso, ¿no? Porque también, les cuento chicos, que a veces tengo pacientes que vienen ya seniles de 90, 92 años que quieren que lo opere, pero digo, el riesgo es altísimo, se va a morir. Doctor, ya es hora, ya que fallezca ya, doctor, te dicen, porque ya cumplió. Pero si se salva bien, pero si no, también, doctor, opérelo. Ah, ¿qué es lo que quieren? Me están que yo le dé la empujadita final para repartirse la herencia. Y eso se ve acá en nuestro medio, por los terrenos, realmente la idiosincrasia es bien brava. Entonces el cirujano tiene que ser cauto y ver, ¿no? Sobre todo, estar bien con nuestra conciencia y hacer bien las cosas. La prudencia en nuestro ejercicio profesional sobre todo. Bien, entonces el diagnóstico, ¿cómo hacemos? Es una tumoración blanda, situada ante una cicatriz de la paratomía y que protruye con esfuerzos. Acá le podemos pedir estudios de imágenes. ¿Qué le pedimos? Una ecografía. Podemos pedir una tomografía computarizada. Resonancia no. Hasta una eco y una tomo. Con una eco, pero básicamente el diagnóstico, chicos, es clínico. Es clínico. A veces ya no pedimos. El paciente te va a pedir, doctor, hágame una ecografía porque quiere tener algo. Dice, no, pero el diagnóstico, como digo, es clínico. Y el tratamiento de la eventación es quirúrgico y el objetivo es revertir los síntomas y prevenir complicaciones como la estrangulación. Cuando es pequeño, a veces hay que hacer una eventrorrafia, pero a veces no va bien. Yo les comento por la experiencia, hacer una eventrorrafía en una hernia pequeña, esa hernia a los 2 años nuevamente va a recidivar. Entonces el mejor tratamiento es hacer una eventroplastía con una malla. Pueden usar una malla de polipropilene, pero la malla ojo, escúchenme bien, una malla de polipropilene nunca la van a colocar por debajo del peritoneo. Siempre se usa encima del peritoneo, no en contacto con las asas intestinales, porque yo he visto cirujanos que colocan mallas intraabdominales, malla de polipropilene. Si ustedes quieren colocar una malla que tenga que, que esté en contacto con los intestinos, tiene que ser una malla de contacto visceral, que son bien caritas, pero son muy buenas. Esa sí la pueden poner dentro del abdomen, pero polipropilene en abdomen nunca. Bien.
También se pueden hacer eventroplastías laparoscópicas utilizando mallas diseñadas que estén en contacto con cavidad peritoneal y vísceras sin generar adherencias. Bueno, sí, con el doctor Mendoza nos gusta poner mallas de contacto visceral por vía laparoscópica y el resultado es maravilloso, muy bueno. Hernias gigantes, pero todo por dentro, por vía laparoscópica entramos, colocamos la malla, se usan como grapas, los famosos tackers, se llama tacker, o sea, para engrampar, para que la malla no se mueva, y la recuperación del paciente es bastante rápida. Entonces se puede colocar mallas por vía laparoscópica. El único problema cuando haces laparoscopía y colocar mallas es adherencias. Entonces lo primero que tienes que hacer es una mesolisis laparoscópica, liberar las adherencias. Pero el resultado final es muy, muy bueno. Complicaciones postoperatorias de una endoplastía son el hematoma, la infección, el seroma. Y una de las cosas que no se lo deseo a nadie es complicaciones por el material protésico de la malla, las famosas fístulas. Y acá nos falta colocar, hay pacientes que hacen rechazo a estos materiales protésicos y el rechazo es bien difícil. Es difícil, chicos, es muy difícil sacar una malla que tú le has puesto a un paciente. No la vas a poder sacar. Y si es una malla de contacto visceral, peor todavía porque tendría que sacar todo el intestino. Realmente ya ni imaginarse que se complique una malla. Una malla, a veces acá hacen fístulas, hacen infecciones crónicas cuando el paciente hace rechazo a la malla. Bien, para finalizar esta tarde vamos a hablar algo de la diastasis de los rectos, ¿no? Nuevamente esta imagen, siempre me gusta colocar mi esqueleto, ¿no? Este es mi famoso esqueleto para que esta imagen, ¿no? Miren, acá tenemos el esqueleto, nuestros huesos, y desde del reborde costal que tenemos acá a la espina ilíaca anterosuperior hay un vacío tremendo. Este vacío tiene que estar, porque solamente está la columna, como un palo de escoba. Entonces esto tiene que rellenarse con los músculos, con la fascia, con todo, ¿no? Entonces, esa zona yo la veo una zona bastante débil, muy vulnerable. Por eso es que el abdomen es bastante vulnerable, chicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, en este caso, en estas últimas diapositivas de la diastasis de los rectos, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos acá el músculo recto mayor del abdomen, que son uno derecho y otro izquierdo, ¿no? Tenemos a las partes laterales, tenemos los oblicuos, el oblicuo mayor o externo, el oblicuo menor o interno y el transverso, el piramidal que viene del recto del abdomen, el piramidal que es chiquito que va de la espina ilíaca anterosuperior hacia el tercio superior que es pequeño, las fascias, tenemos la fascia superficial y profunda. Pero esta línea que se llama la línea alba, digamos, debe tener un espacio de separación más o menos de 0.5 hasta 1 centímetro. Cuando esta separación es mayor por una mala inserción o por esfuerzos que puede ser de tipo adquirido, es que se conoce con el nombre de diastasis de rectos. Separación anormal de los estuches de rectos que protruyen durante la maniobra de Valsalva, causando dolor en los bordes, pérdida de fuerza y un defecto antiestético que causa molestia. Tengo muchos pacientes que viven con su hernia, con una diastasis de los rectos. Y a veces eso no les va a causar, digamos, clínicamente, nada, solo estéticamente. Cuando se ponen un polo, tienen un bulto al medio, ¿no? Un bulto grande en el epigastrio. Bueno, en cuanto a las causas de la diastasis de los rectos, en recién nacidos es por una alteración congénita en los cuales hay mala inserción del músculo recto abdominal, más frecuente en prematuros y los de raza negra. En las mujeres embarazadas, el aumento de la presión intraabdominal y la multiparidad. ¿Qué hace la multiparidad? Más de 4 embarazos hace que la línea alba se separen, que los músculos rectos mayores del abdomen se separen por la presión intraabdominal. Entonces también es frecuente en mujeres, sobre todo multíparas, ¿no? En los bebés, la deformación de los músculos rectos en el abdomen cuando el bebé intenta sentarse. A veces o las mamás cometen el error de que a un bebé que tiene 3, 4 meses, dicen con orgullo, mi bebé ya se sienta, dice, ya está sentadito, antes de cumplir los 6 meses.
no es bueno sentarlos antes de los 6 meses a los recién nacidos. Todo tiene su momento. De 3 a 6 meses tienen que darle lactancia materna, echaditos, no darle comidas sólidas, tienen que estar con comidas con lactancia materna, básicamente. A partir de los 6 meses, 7 meses ya se puede intentar, digamos, que el bebé pueda sentarse, ¿no? Y con mucho cuidado, porque ahí es donde viene el problema, digamos, de la diastasis. Las mujeres embarazadas van a presentar dolor de espalda y puede haber una hernia umbilical, también se asocia a hernia umbilical, cuando hay una tumoración blanda en el epigastrio, y en algunos casos contornos del feto. Bueno, también se puede ver eso. En las personas que sufren de diastasis de rectos, el abdomen se presenta globuloso, distendido. Sobre todo las paredes están flácidas y poca contractibilidad. Por la constante tracción de los músculos dorsolumbares a fin de compensar la distensión abdominal, estas personas se quejan de lumbalgia. Frecuentemente le duele la espalda. Dificultad para cargar pesos, mantener la prensa abdominal solo por momentos muy cortos. Se puede encontrar hipotrofia de los músculos rectos abdominales, lo que considera el aumento progresivo del defecto de la diástasis, ¿no? Bien. En cuanto al tratamiento, en los bebés los músculos rectos del abdomen siguen desarrollándose y la diastasis desaparece gradualmente. En los bebés generalmente solamente es observación. Si tienes un niño de 1 año que tiene una separación de los rectos anteriores, como este bebito va a desarrollar, tú la mamá le dices, hay que esperar que cumpla su desarrollo. Cuando cumple su desarrollo este bebé, a los 15, 16 años termina su desarrollo. Si a pesar de eso persiste la diastasis, podrían intentar un tratamiento, pero mientras tanto es mejor observar. No recomiendo las operaciones que se hagan en niños de 4, 5, 6 años por diastasis. No es recomendable. En las mujeres embarazadas rara vez se hace tratamiento quirúrgico. Ahora, aunque existe controversias, chicos, esto lo van a leer también bastante, ¿no? Controversias en cuanto a las indicaciones de la corrección quirúrgica de la diastasis de rectos, los más aceptados cuando operar, cuando el paciente tiene muchas molestias que aumentan con los movimientos intestinales, o sea, el paciente se siente mal, episodios cólicos en el abdomen, ¿no? Tienen problemas digestivos, ahí podrían, digamos, indicarle el tratamiento quirúrgico. Cuando hay un deterioro estético, una tumoración blanda en el epigastrio, sobre todo en mujeres jóvenes multíparas, ¿no? Que no, hasta cuando se ponen la ropa de baño, por ejemplo, tú vas a encontrar un bulto en el abdomen, se nota claramente, en todo el epigastrio, que va en forma vertical desde el apéndice sifoides hacia el ombligo. Una masa, un bulto, asociados a hernias en la línea media, ¿no? Bien. Y finalmente, chicos, cuando hablamos, digamos, de las hernias epigástricas, la diastasis, sobre todo en diastasis, hay una clasificación de Najas, donde él clasifica en 4 tipos, A, B, C y D, la diastasis de los rectos. Cuando son secundarios al embarazo, dice, es una tipo A, donde la corrección es una aplicatura de la vaina anterior de los rectos, una aplicatura simple. Bueno, tipo A. Tipo B, cuando hay una laxitud musculoaponeurótica tras la corrección de la diastasis. ¿Qué pasa, chicos? Miren, yo en mi experiencia como cirujano, habré operado pues 3, 4 diastasis de rectos, pero finalmente no, no va bien a veces, ¿no? Mucho tiene que ver el material de sutura. Les hablo de hace muchos años cuando hicimos, y en realidad lo operamos y hizo una dehiscencia de la sutura y al final regresó con su diastasis, o sea, recidivó nuevamente. Ese es un tipo 2. Entonces acá dice plicatura de la vaina anterior de los rectos y de la aponeurosis oblicuo mayor. O sea, hay que abrir la vaina de los rectos, la vaina, y coser las vainas posteriores, luego las vainas anteriores. Pero a veces por la tensión no va bien. Yo no recomiendo muchas veces la cirugía cuando digamos ya hay laxitud, ¿no? Eh, Prefiero que use una faja el paciente. Tipo C, cuando hay una diastasis de rectos congénitos. La corrección es una medialización de los músculos rectos. Tipo D, cuando, digamos, cuando hay obesidad, ¿no? Sobre todo cuando hay obesidad, plicatura de la vaina anterior a los rectos y medialización de la aponeurosis oblicuo externa. ¿Saben qué? Finalmente, lo he puesto esta clasificación de Najas, interesante porque es 2023,
que están proponiendo pues esto, pero quienes hacen esta corrección, chicos, yo no lo hago. Particularmente si lo hice y no tuve éxito, definitivamente, tampoco lo volvería a hacer. Esto se los dejo, este tema de la, de la diastasis, yo se lo dejo siempre a los cirujanos estéticos. A los cirujanos estéticos que de repente le hacen una abdominoplastía, ya es otro tipo de procedimientos, pero como cirujano general no, no haría, digamos, una reparación quirúrgica de una diastasis de rectos. Es mi experiencia, tengo que ser honesto con ustedes y decir lo que yo, es lo que yo hago. Y les recomiendo que sigan revisando la literatura, chicos. Creo que esta es la última diapositiva. Bueno, hemos hecho prácticamente un recorrido a lo que es la hernia inguinal, la pared abdominal. Hemos hablado de las hernias inguinales, la diastasis de los rectos, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Hemos hablado de la eventración también. No sé si tendrán alguna pregunta, chicos, alguien. Delegada, ¿está presente? Sí, doctor. Aquí estoy. No sé si, bueno, se escuchó claramente. Ah, sí, doctor, está muy claro. Bueno, chicos, entonces no creo que no hay preguntas o alguien desea hacer Doctor, uso de la palabra. Sí, por supuesto. quiero hacerle una consulta. Menciona las diferencias de eventración y evisceración y dehiscencias. Sí, ¿quiere que le repita esa diferencia? Ajá, de evisceración y eventración. Ah, ya, ya. Evisceración. La evisceración es la salida de asas intestinales o del contenido, digamos, intestinal, el epiplon. Esa es la evisceración. No, eso es una emergencia realmente la evisceración. Y los síntomas son, es un paciente que ha sido operado pronto, hace 3 4 días de una peritonitis, y en la visita médica encuentras una secreción sanguinolenta por la herida abdominal. Generalmente es una mediana suprainfraumbilical. Hay contenido hemático. Entonces tú al toque llamas, tú eres la interna, llamas a tu asistente, le dicen, sospecho que este paciente se está eviscerando, hay contenido sanguinolento por la herida. Siempre hay que revisar esas gasitas, ¿no? En cambio, una eventración no, la eventración se produce, si es en forma aguda, vas a encontrar que no hay esa secreción sanguinolenta, pero las asas están por debajo de la piel, pero no tienen complicaciones. El paciente está tranquilo, no hay secreción, nada. La diferencia es en la secreción que aparece en la eventración aguda. Es muy raro la eventración aguda. Lo que más se encuentra es la evisceración. He mencionado la eventración aguda porque la literatura lo menciona, está en los libros, pero generalmente la eventración o la hernia incisional es crónica, se produce mucho después y se opera pues a los 2, 3 años, muchas veces después de una operación. Va avanzando poco a poco. Tu pregunta es pertinente, está bien. No es lo mismo evisceración que eventración aguda. Clínicamente son diferentes. Y la dehiscencia es la ruptura de la sutura. Dehiscencia, ruptura. La herida se abre. Vas a ver las suturas, pero no hay secreción sanguinolenta. Entonces, cuando hay una dehiscencia, lo único que te queda es, bueno, reposo del paciente, curar la herida, limpiar y que empiece a cicatrizar, a granular toda la herida. Dehiscencia muchas veces no se opera. La única emergencia es la evisceración que tienes que reoperar. La eventración no se opera pronto ni la dehiscencia. Dehiscencia es un manejo expectante. Expectante. No sé, Silvia, o está claro o algo más de repente. Sí, doctor. Claro, gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra, chicos? Bueno, gracias por su atención a todos y espero que, bueno, algunas cositas que les he pasado de la experiencia y algo de la literatura. Les recomiendo que sigan revisando la anatomía, que es un poco pesada, pero traten de imaginarse con un atlas. Un atlas ahí van a captar bien. No es tan difícil, no es tan difícil. Las preguntas generalmente que vienen en el ENAM, por ejemplo, son las clásicas. Siempre vienen 2 o 3 preguntas de hernias inguinales.
diferenciar la directa de la indirecta, básicamente, del conducto peritoneo vaginal, esa que se llama NUC, que se llama en la mujer, ese tipo de preguntas están haciendo. Tranquilos, no se preocupen. Voy a enviar de todas maneras al doctor Mendoza las preguntas de esta clase. Bien chicos, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor.